Una patrulla de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habría ejecutado extrajudicialmente a un grupo de 5 civiles, fíjate nomás, casi se para de manos, como luego dicen, ¿no? La pick-up. Habría asesinado a 5 civiles tras un enfrentamiento o algo parecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Todo esto fue el 21 de mayo, ¿eh? Una cámara de vigilancia grabó el momento exacto de lo ocurrido el 18 de mayo, dije 21, perdóname, el 18 de mayo, cuando los militares, todo se va viendo en el video, alteraron la escena del crimen al colocar armas a las víctimas. La Sedena ya está investigando el caso y la Fiscalía, y colabora con la Fiscalía Militar. Según un video filtrado en redes sociales y publicado en varios medios de comunicación, el pasado 18 de mayo, en punto de las 2 de la tarde con 26 minutos, una camioneta negra chocó contra una plaza comercial, ubicada entre Prolongación Monterrey y Lago de Chapala, al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un minuto después, llegó el vehículo del Ejército Mexicano 09-16-579. Impactó directo a los civiles, quienes a pesar de estar en su camioneta se habían rendido. 11 uniformados rodearon la zona, los bajaron con uso excesivo de la fuerza, incluso todos fueron golpeados y sometidos. 2:40 minutos, fueron arrastrados, los acomodaron literalmente en una fila, pegados a la reja que se encontraba. 2:46 de la tarde, uniformados se replegaron y comenzaron a simular un ataque, dispararon hacia matorrales sin que hubiera rastro de personas. Mientras esto ocurría, uno de ellos se acomodó del lado de los civiles, sacó un revólver y disparó contra cada uno. 4 murieron y uno más resultó herido. 2:53 de la tarde. Militares alteraron la escena del crimen, colocaron armas al costado de los civiles para fingir que murieron tras el presunto enfrentamiento. 3:53 de la tarde. Llegaron médicos para llevarse a una de las víctimas que, por cierto, murió en el hospital. 4:28 de la tarde. Uniformados volvieron a alterar la zona. A uno de los civiles se le retiró las esposas y fue hasta las 6:18 cuando elementos de la fiscalía llegaron. Los jóvenes ejecutados fueron identificados como José Ángel, de 27 años, Jorge Antonio, de 32, Edgar, de 38, José Isabel, de 23 y Clinton, de 25. Tras darse a conocer los hechos, la Sedena, a través de un comunicado, informó que colaborará con la Fiscalía General de la República para investigar el caso. Iván Márquez. Bueno, además en este hecho que se hizo viral y se hizo internacional, ha trascendido que la Fiscalía General de la República ya requirió a los militares que participaron en la presunta ejecución extrajudicial para ser entrevistados, para ser interrogados, sería más bien la palabra, por los hechos ocurridos el 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional ha informado con un boletín claramente que está cooperando con la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Sedena recordó que al existir civiles involucrados es competencia de la Fiscalía General de la República abrir la carpeta de investigación correspondiente, pero reiteró que va a cooperar para deslindar responsabilidades. La Sedena añadió que de manera paralela a la investigación civil, la Fiscalía General de Justicia Militar ha iniciado una investigación para esclarecer cualquier tipo de conducta delictiva en la que pudieran haber incurrido los militares mexicanos. Por último, la dependencia ha reiterado que sus elementos están obligados a actuar con respeto de los derechos humanos y con base en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en todas sus emisiones. Bueno, esto es todas sus misiones. Todo esto es lo que vivimos. El propio presidente hoy reconoció lo que él llamó un posible ajuste de cuentas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es un poco difícil pensar el ajuste de cuentas cuando están los soldados de por medio, ¿no? El mandatario explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional recomendó que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Dijo que la Fiscalía General será quien realice los trabajos de investigación y aseguró que no hay encubrimiento, pues en su administración no se toleran violaciones a los derechos humanos. Todo esto es algo que tenemos que ir poco a poco desmenuzando. Uno no piensa que es la voluntad de autoridades ni cosa parecida, pero en el terreno de los hechos esto es lo que estamos viendo, ¿no? López Obrador mencionó que esta ejecución se trata de un caso aislado y aseguró que cuando se dan este tipo de acontecimientos, así lo dijo, se castigan. Un enfrentamiento, le cuento, entre hombres armados en el municipio de Coronado, Chihuahua, dejó como saldo 5 muertos y una persona herida.
La Fiscalía de Chihuahua indicó que en el lugar se aseguraron 7 vehículos, armas y casquillos. La Fiscalía detalló que se instrumentó un operativo conjunto integrado por la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Cabe destacar que entre enero y abril de este mismo año, 2023, en Chihuahua se han registrado 803 homicidios, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, ¿qué le parece si nos metemos para tratar de entender qué pasó, sobre todo qué pasó allá en Nuevo Laredo, cómo poderlo interpretar, qué fue lo que falló, porque desde el 18 de mayo y nos acabamos enterando a través de alguien que consiguió el video, el periódico El País? Bueno, Juan Carlos Montero Bagatela es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey y especialista en seguridad pública. Juan Carlos, de nuevo, gracias que andes con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todo el auditorio. Pues no tan contento después de ver y escuchar estas situaciones. ¿Qué pudo realmente pasar? ¿Por qué se precipitaron los hechos en donde los estamos viendo y en donde todo indica, Juan Carlos, que hay alguien que mata, a un soldado que mata a 4 que mueren de inmediato y el 5º muere en la ambulancia? Es decir, ¿qué pudo haber pasado? ¿Ante qué estamos? ¿Qué supones? ¿Protocolos fallaron o qué? Es muy triste y lamentable este video, porque no estamos viendo a un soldado que perdió la cabeza, sino que estamos viendo a toda la unidad actuando de manera coordinada, obedeciendo sus protocolos. Podemos ver cómo todos los soldados se resguardan tras la camioneta negra para fingir, o así se ve en el video, que están respondiendo a un ataque desde los matorrales. Entonces, no estamos hablando de un soldado que pierde la cabeza, no estamos hablando, son vergonzosas, son terribles las imágenes que se están mostrando, porque difiero de lo que menciona el presidente. Esto no se ve como una situación excepcional, sino que se ve algo incluso normal. No vemos, por el contrario, a ningún soldado que se sienta sorprendido de lo que está ocurriendo, algún soldado que desobedezca y trate de hacer algo diferente. Vemos una actuación coordinada. Tenemos un viejo dicho en México, lo decía Tintán, que lo malo no es robar, sino que te cachen. Y me parece que eso es lo que está pasando en este caso. El ver que hasta casi un mes de lo acontecido, a una semana de ser un mes, nos estamos dando cuenta de ello. No se inició desde antes, sino hasta que, como bien señalaste, alguien, el país, es quien filtra este video. ¿Qué supones que hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son las hipótesis que va sacando, más allá de lo obvio de lo que vemos? Esto pasa por algo, ¿no? La pregunta que uno se hace es, Juan Carlos, ¿por qué supones que pasa? Hay varias hipótesis. La que a mí me parece más sólida es el tema de la puerta giratoria y la impunidad que enfrentan los criminales al entrar al proceso de procuración e impartición de justicia. Una vez que son detenidos, perseguidos por la Fiscalía, las Fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República, cuando entran a todo el proceso penal judicial y que en muchos de los casos acaban siendo liberados, esto lleva a una enorme frustración entre la policía y también las Fuerzas Armadas. Esto es lo que lleva a repetir lo que el presidente varias veces ha dicho que no se iba a repetir, y que es el matarlos en vez de que pasen por todo este proceso y arriesgar a que vuelvan a pisar las calles. Reitero que desafortunadamente esto no se ve como algo excepcional, sino que se ve que actúan hasta con normalidad. Entonces, para mí esa es una hipótesis, el tema de la frustración por la impunidad, y que es evidente el que se acabaron los abrazos. Oye, ahora, algo que también pasa, Juan Carlos, que me llamó mucho la atención, es que da la impresión de que en el operativo que desarrollan, al fin y al cabo es un operativo, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿no? Pero lo que digo, Juan Carlos, es, independientemente de lo que vimos, etcétera,
es que pareciera que de repente todos están puestos de acuerdo. Es una acción muy rápida, o sea, parece que a nadie le dicen qué tiene que hacer, como que todos ya saben qué tienen que hacer. Con esa impresión me quedo, Juan Carlos. Coincido totalmente. Eso es para mí lo más decepcionante, porque además, a partir de lo que se nos ha informado sobre la presencia del ejército en Tamaulipas, deberían ser fuerzas especiales. Esto significa que deberían ser los soldados más preparados. Son los soldados que presumimos en los desfiles y vemos a estos soldados tan preparados cometer este tipo de acciones. Me parece que esto nos lleva a cuestionar todas las actuaciones del ejército. Incluso recientemente platicamos también sobre otro enfrentamiento en Nuevo Laredo, en donde fueron presuntamente ejecutados otros civiles. Y en ese momento yo mencionaba el que teníamos que esperar a las investigaciones, tanto de la Fiscalía como de la Sedena. Bueno, este tipo de actuaciones llevan a tirar todo por la borda, porque efectivamente se ve como todos actúan de manera concertada, organizada. No hay nadie que se muestre desconcertado, alterado por lo que están haciendo. Y efectivamente vienen de un operativo, si no estoy mal informado, estamos hablando de otros enfrentamientos en otras partes de Nuevo Laredo. Fueron días de mucha tensión. Se habla de la entrada del Cártel del Noreste, apoyado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, en contra del Cártel del Golfo, etcétera. Y podríamos hablar de la tensión que pueden enfrentar los militares ante esta situación, pero son profesionales, están entrenados para esta situación y de ninguna manera se justifica este tipo de acciones. A ver, como para ir cerrando, Juan Carlos, ¿qué debiera venir? Porque da la impresión de que, bueno, la Sedena mandó un boletín, no dice más. Yo sigo muy sorprendido que fue el 18 de mayo y nos enteramos el día 5 de junio. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué puede venir? O sea, hace menos de un mes conversamos, Juan Carlos, y nos platicábamos aquello que ahorita mencionabas de un proceso, etcétera. Pero digamos, esto, vamos a meter a los soldados a la cárcel. Y yo te diría, pues con toda razón, ¿no? A la cárcel militar. Pero está cambiando la estructura de las cosas, está cambiando los escenarios, estamos cambiando. Ahora sí que yo te diría el paradigma de la seguridad. Sí lo estamos cambiando, pero de manera degenerativa. Me parece que durante los 3 primeros años del presidente López Obrador hablábamos de un ejército que se enfrentaba poco, que tenía un índice de letalidad bajo y que por el contrario está regresando a las prácticas que tanto criticó el presidente López Obrador hacia los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Hablamos de un nuevo Tlatlaya, de un nuevo Apatzingán, estamos hablando de lo mismo, a pesar de que el presidente siempre dice que el león cree que todos son de su condición, pues este parece el mismo león otra vez. ¿Qué debería de suceder? Pues tendríamos que ver a los militares juzgados por instituciones civiles y también tendríamos que ver lo que no hemos visto también en el incendio de Ciudad Juárez, que es seguir la cadena de mando y señalar que este tipo de actuaciones han sido toleradas, porque efectivamente el que no nos hayamos dado cuenta de esto hasta casi un mes después, habla de que esto fue pasado por alto en el mejor de los casos. Podríamos hablar que la cadena de mando podría haber sido ignorante de lo que sucedió y en el peor de los casos, que conoció de los hechos y lo encubrió. Lo que tendría que pasar para tratar de ganar la confianza en esta institución tan necesaria para nuestro país es ver que los militares sean juzgados por instituciones civiles y ver que se siga la cadena de mando. Algo que no ha sucedido y que el caso de Ciudad Juárez nos parece decir que no se va a hacer. Juan Carlos, que tengas buena noche y muchas gracias. Gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches para todos. Adiós, Juan Carlos. Gracias.